Hola, hoy vamos a intentar descifrar uno de los grandes misterios de la psicología. ¿Qué es la personalidad? ¿Hay una especie de código que nos hace ser como somos? Bueno, pues la respuesta podría estar más cerca de lo que parece. Vamos a verlo. Todo arranca con una pregunta que parece muy simple. ¿Cuántas palabras hacen falta para describir a alguien? ¿100? ¿1000? Pues por increíble que parezca, esta pregunta tan básica fue lo que puso en marcha décadas y décadas de investigación. Los primeros investigadores tenían un objetivo. Bueno, un objetivo muy ambicioso. Querían encontrar algo así como la tabla periódica de la personalidad. O sea, los elementos básicos, los ladrillos universales con los que se construyen todas nuestras formas de ser. Casi nada. Y el primer gran intento para resolver este puzzle empezó en un sitio que, la verdad, es bastante sorprendente: el diccionario. Sí, el diccionario. La idea la propusieron Gordon Allport y Henry Othbert allá por 1936, y era brillante por lo simple que era. Es lo que se conoce como la hipótesis léxica. Viene a decir que si un rasgo de personalidad es importante para una sociedad, esa sociedad habrá inventado una palabra para él. El lenguaje, por tanto, era el mapa del tesoro. Así que, ni cortos ni perezosos, se pusieron a peinar el diccionario de arriba a abajo. ¿Y qué encontraron? Pues una lista alucinante. Casi 18.000 palabras que podían describir un rasgo. Una auténtica locura, imposible de manejar. Aquí es donde entra en escena otro investigador, Raymond Cattell. Él cogió esa lista gigantesca y empezó a hacer limpieza. Se quedó solo con las palabras que describían rasgos estables de la personalidad, no un estado de ánimo de un día o una opinión. Y así la redujo a unos 4.500 términos, que, oye, seguían siendo muchísimos. Y aquí viene el gran avance. Usando una técnica estadística que se llama análisis factorial, que, para que nos entendamos, lo que hace es buscar patrones para agrupar palabras que significan cosas parecidas, como sociable, hablador y extrovertido, Cattell consiguió destilar esa lista enorme. ¿Y el resultado? Lo que él pensaba que eran los 16 factores fundamentales de la personalidad. De miles y miles de palabras a solo 16. Pero claro, en la ciencia nunca llueve a gusto de todos. Mientras Cattell y otros buscaban en el lenguaje, otra corriente de psicólogos estaba buscando las respuestas en un sitio completamente distinto, en nuestro cerebro. Y esto, claro, generó un debate científico enorme. Así que teníamos dos grandes bandos. Por un lado, el enfoque psicométrico, el del diccionario, liderado por Cattell. Y por el otro, el enfoque biológico, con gente como Eysenck, que pensaba que todo se explicaba por la fisiología cerebral. Dos caminos muy diferentes para intentar llegar al mismo sitio. Hans Eysenck, por ejemplo, propuso un modelo mucho más simple, basado en la biología. Su famoso modelo Penn defendía que toda la personalidad se podía resumir en solo 3 dimensiones: psicoticismo, extraversión y neuroticismo, de 16 a solo 3. El modelo de Eysenck funcionaba como una jerarquía, como una pirámide. Arriba del todo estaba el tipo biológico general, por ejemplo, la extraversión. Eso se dividía en rasgos más concretos, como ser hablador, y esos rasgos, a su vez, se veían en la base como comportamientos que observamos todos los días, como por ejemplo, empezar una conversación con alguien. Iba de lo más general y biológico a lo más concreto y observable. En resumen, el panorama en aquella época era un lío tremendo. Teníamos el enfoque del diccionario de Cattell, las teorías biológicas de Eysenck y otras propuestas más. Era una auténtica maraña de ideas y nadie se ponía de acuerdo. Lo que nos lleva a la pregunta clave. Con modelos de 16 factores, otros de 3, e incluso algunos que proponían solo 2, ¿cuál de todos era el correcto? Hacía falta llegar a un consenso, poner un poco de orden. Y entonces, cuando parecía que el campo estaba totalmente atascado, empezó a pasar algo increíble. A medida que se iban acumulando más y más datos de estudios diferentes, de investigadores que venían de sitios distintos, todos, de forma sorprendente, empezaban a apuntar hacia la misma respuesta. El número mágico era el 5. Daba igual si partían del diccionario o de cuestionarios. Investigadores como Fiske, Tupes, Crystal y más tarde Costa y McCrae se encontraban una y otra vez con que la personalidad humana parecía organizarse de manera muy consistente alrededor de 5 grandes factores. Y estos son los famosos 5 grandes o Big Five. Primero, la extraversión, esa energía para relacionarse con el mundo social. Segundo, la amabilidad, la tendencia a llevarse bien con los demás. Tercero, el tesón o responsabilidad, el ser organizado, tener autocontrol y centrarse en las tareas. Cuarto, el neuroticismo, que es la tendencia a sentir emociones negativas. Y por último, la apertura a la experiencia, la curiosidad, la originalidad y la complejidad mental. Vale, muy bien. Tenemos 5 rasgos.
¿Y esto para qué sirve? Pues resulta que no son solo etiquetas. Tienen un poder predictivo increíble sobre cosas muy importantes de nuestra vida. A ver, por ejemplo, el tesón es un predictor fantástico del éxito en los estudios y en el trabajo. La extraversión está muy ligada a ocupar puestos de liderazgo. La amabilidad a que se trabaje mejor en equipo. Por otro lado, el neuroticismo se asocia más con problemas de salud mental o con el agotamiento laboral. Y la apertura a la experiencia predice cosas como los años de estudio que completará alguien o su nivel de creatividad. O sea que son muy importantes para predecir cómo nos puede ir en la vida. Pero ojo, esto es clave. No significa que solo existan 5 tipos de personas, para nada. Este modelo representa la personalidad a un nivel muy abstracto, muy general. Pensemos en la biología. Decir mamíferos o aves son categorías enormes, y dentro de cada una hay miles de especies distintas. Pues aquí pasa lo mismo. Pero la ciencia no para nunca. Y aunque el modelo de los 5 grandes es súper sólido, hoy en día se mira con más matices. La historia, vamos, que no se ha acabado. Una de las críticas más potentes es el llamado problema WEIRD. Es un acrónimo en inglés que significa que el modelo se desarrolló sobre todo con gente de países occidentales, con educación universitaria, industrializados, ricos y democráticos. Así que la gran pregunta es, ¿funciona para todo el mundo o es un reflejo de estas culturas concretas? Y la evidencia nos dice que, bueno, que la cosa tiene miga. Resulta que 3 de los rasgos, extraversión, amabilidad y tesón, aparecen con muchísima claridad en casi todas las culturas estudiadas. Pero el neuroticismo y la apertura no son tan consistentes, y esto sugiere que la cultura sí que tiene un papel importante en cómo se estructura nuestra personalidad. Y hay más debates abiertos, claro. Hay investigadores que proponen un sexto factor, la honestidad-humildad, en un modelo que llaman EXACO. Otros dicen que el modelo describe muy bien la foto fija, la estructura, pero no explica la película, o sea, los procesos que hay detrás. E incluso se ha visto que en algunos idiomas, como el español, los estudios con el diccionario no sacan 5 factores, sacan 7. Lo que nos deja con una última pregunta para reflexionar. Después de todo este viaje, ¿qué es la personalidad? ¿Es un plano fijo, algo que viene determinado por nuestra biología y no cambia? ¿O es más bien una historia que todavía estamos escribiendo, que puede cambiar y adaptarse con el tiempo? La respuesta, como casi siempre, seguramente esté en un punto intermedio.